Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Tokyo Ghoul. Soy el padre del búho tuerto autor Oxygen Supplier. Soy un humano. Soy un humano, pero estoy lejos de ser ordinario, ya que tengo un ghoul al que conozco desde hace tiempo. Ese ghoul se llama Kuzen. Un día, Kuzen vino a buscarme, con aspecto desesperado, como si alguien lo persiguiera. Y entonces, me entregó un bebé. Por favor, cuida de este niño. Disculpe, señor. 65. Derrotando uno por uno, un chorro de sangre estalló en el aire. La agonía insoportable de una extremidad amputada y la repentina y vacía sensación de pérdida recorrieron sus venas y nervios ópticos, impactando contra su cerebro. Su mente, aturdida por el golpe inesperado, comenzó a generar una mezcla explosiva de adrenalina y furia primigenia. Los ojos del gerente senior se tiñeron instantáneamente de un carmesí oscuro y repugnante. El dolor en su muñón le daban ganas de abalanzarse y arrancarle la garganta al intruso en ese mismo instante, pero un conjunto de datos titulado experiencia, almacenado en un rincón de su mente, lo obligó a contener la razón. Atacar a ciegas solo porque uno había recibido un golpe era propio de un carroñero, una criatura con una esperanza de vida no mayor que la de una efímera. Gerente senior. Tu brazo. Pequeño bastardo. Por ejemplo, como este líder de equipo. Al ver a su superior herido, el jefe de equipo intentó avanzar, pero el gerente general levantó la mano que le quedaba para detenerlo. Estoy bien. Cuídate las espaldas. ¿Eh? Ah, hombre. Él no lo sabía. Claaban. Un estruendo metálico resonó, haciendo eco violentamente contra las paredes del callejón. Era el sonido del Kinke de Itokawa, que había saltado desde una ventana cercana para intentar un ataque en pinza con Eto, chocando contra el Kagune que el líder del equipo había desplegado en el último segundo. A pesar de la oscuridad previa al amanecer, el jefe de equipo reconoció el traje blanco al instante. Se quedó boquiabierto. Un investigador de ghouls. Eso. Al ver que su golpe descendente, destinado a partir el cráneo del ghoul, era bloqueado por una pared de carne, Itokawa se deshizo del Kagune de una patada y dio una voltereta hacia atrás. Aterrizó con gracia, bloqueando así la entrada al callejón. Estaban rodeados. Eto al frente, Itokawa detrás. Ambos ignoraban por completo la presencia del otro, concentrando su intención asesina únicamente en los monstruos que tenían delante. El líder del equipo, al darse cuenta de lo imposible de la alianza, escutió una maldición. ¿Qué clase de broma macabra es esta? ¿Por qué demonios un investigador de ghouls está trabajando con un ghoul? No me hables, amigo. Mi propia identidad ya está hecha pedazos. Estoy a punto de perderla. Estrella. Itokawa se lanzó en una postura baja, con su gran espada colgada a la espalda, antes de girar el cuerpo para blandir la Kinke con todas sus fuerzas. El líder del equipo bloqueó y contraatacó, pero Itokawa esquivó el ataque con destreza antes de volver a atacar. Clan. Claaban. El sonido rítmico y violento del acero chocando contra la carne depredadora continuó sin cesar. Justo detrás de él, su subordinado se encontraba enfrascado en una lucha a muerte con un investigador, pero el jefe ni siquiera le dirigió una mirada. Aunque en ese momento se dedicaba al hobby de jugar con cadáveres humanos, era un ghoul que había sobrevivido a una larga y brutal historia de conflictos. Había sobrevivido tanto a guerras territoriales entre ghouls como a incursiones de la CCG. Sus instintos de supervivencia estaban afiladísimos. Confiaba en que nadie podría pillarlo desprevenido. De hecho, había presentido la emboscada de Itokawa con antelación. Sin embargo, extrañamente, no se había dado cuenta de que Eto lo atacaba hasta el preciso instante en que el golpe impactó. Había sido una emboscada perfecta, silenciosa, sin viento y desprovista incluso de sed de sangre, como un búho que arrebata el cuello a un animal desprevenido.
Había apuntado a su brazo para salvar a la chica cuya cabeza estaba a punto de ser aplastada, pero la pregunta lo atormentaba. Si hubiera apuntado a su garganta desde el principio, ¿habría sobrevivido? ¿Qué demonios eres? Al observarla, se veía una figura pequeña, casi raquítica. Su voz era inconfundiblemente la de una niña. Si el rostro tras esa máscara de búho pertenecía realmente a una simple mocosa, ¿qué sentido tenía entonces esa técnica tan aterradora? Sus años de experiencia le advertían a gritos. La verdadera amenaza no era el investigador que tenía a sus espaldas, sino el enigma que tenía delante. Eto no respondió. En cambio, se arrodilló junto a la niña a la que acababa de rescatar de las manos del jefe de equipo. La pequeña parpadeaba, aún sin asimilar del todo que había sobrevivido. Pero comprendía perfectamente que había estado a punto de morir. Sus manitas temblaban violentamente. Una mano salió de debajo de la manta de Eto y cubrió suavemente la de la niña. Todo va a salir bien. La voz era la de una chica de su misma edad. Quizás fue eso, o el calor que emanaba de su mano, pero los temblores de la chica comenzaron a disminuir. ¿Cerrarías los ojos por mí? Fue una petición suave y discreta, como la de un amigo que le pide un favor a otro. La chica asintió levemente y cerró los ojos con fuerza. Eto se puso de pie y miró al gerente. Para estar segura, te pregunto. ¿Conoces a alguna mujer humana que parezca un poco rota y a algún espectro con una máscara de insecto? La ceja del gerente senior se crispó. La descripción coincidía exactamente. Vaya, ¿así que conoces a nuestros colegas? No me interesan en absoluto. Solo me importa el hombre que trajeron consigo. El gerente senior entrecerró los ojos, percibiendo un tono extraño en la voz de Eto. El hombre que Minami había traído, Takaki Koma, y la situación en la que ahora se encontraba, el tiempo que separaba esos dos hechos se acortaba rápidamente. Ya veo. Así que eso es todo. Pensé que Minami había traído un buen material, pero resulta que no es más que un dolor de cabeza. Maldita sea. ¿Dónde está? Me lo pregunto. Esta vez no soy yo quien se encarga de convertirlo en una obra. Por lo que sé, en este preciso instante lo están desmantelando pieza por pieza. Eto guardó silencio. El gerente general cambió de postura, preparándose para desplegar su kagune. Esperaba que su provocación enfureciera a Eto, permitiéndole asestar un contraataque fatal. Y tenía razón. La temperatura de Eto estaba subiendo. Sentía como si le quemaran el ojo derecho y el hombro con brasas al rojo vivo. Y sin embargo, interrogación de cierre. El gerente senior entrecerró los ojos, confundido. El calor que parecía a punto de estallar en Eto hacía apenas unos instantes se desvaneció de repente. Fue como si el magma ascendente hubiera sido sofocado instantáneamente por un enorme glaciar. Era lo más natural. Porque lo que estaba a punto de suceder era un hito fundamental para Eto. Papá, Eto cerró los ojos y pensó en Koma. Jamás perdonaría lo que ella estaba a punto de hacer. Le rompería el corazón. Ella lo sabía. Eto estaba a punto de cometer un acto malvado, y era plenamente consciente de ello. ¿Qué lo hace malvado? Otra emoción susurró en el fondo de su mente. Sabía desde hacía tiempo que esa era la voz del ghoul que llevaba dentro. Los malvados son aquellos que nos tocaron cuando solo intentábamos vivir. El mundo que nos arrebató a papá es el malvado. ¿Qué tiene de malo recuperar lo que nos robaron? Pero Eto rechazó el rumor. Quienes obran mal deben ser castigados. Era una verdad simple, pero la mayoría prefería ignorarla. Sin embargo, ella aceptaría las consecuencias. Porque ese era el camino que había elegido, no por el mundo, sino por sí misma. Aceptaré el castigo. Ella salvaría a su padre y luego aceptaría su veredicto. Esa es la diferencia entre mi yo ghoul y mi yo humano. Los susurros se desvanecieron. Todo estaría bien. Aunque sus manos se mancharan de sangre, aunque eso la llevara por un camino oscuro, sabía que su padre estaría allí para regañarla. Y eso bastó para darle paz. Paz suficiente, para matarlos a todos. ¡Bienvenido! Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Sin previo aviso ni preámbulo, el Ukaku de Eto estalló en un destello de luz. Al mismo tiempo, arrojó el objeto que sostenía en la mano. Era el brazo amputado del gerente senior. Eso es todo. El gerente general apartó la rama con desdén. Era un veterano. No iba a dejarse distraer por una finta tan torpe. Tras lanzar el brazo, Eto usó su Kaku en erupción como propulsor y se abalanzó. Su velocidad era aterradora, imposible de seguir sin los reflejos de un ghoul.
Pero el gerente superior reaccionó, desplegando su Kagune. El suyo era un Kokaku, un tipo con una ventaja elemental natural sobre un Ukaku como el de Eto. Un Ukaku tenía velocidad, pero carecía del poder para atravesar la férrea defensa de un Kokaku. Planeaba bloquear su ataque y luego atravesarla con su espada hasta el corazón. Estrella. Pero justo antes del impacto, la silueta de Eto viró en diagonal, dirigiéndose hacia la pared del callejón. Rebotó contra la mampostería, como una bola de billar. ¿Intentar apuntar al punto ciego? Es inútil. El gerente senior plegó sus tentáculos Kokaku formando un escudo alrededor de su espalda. Su defensa contra una maniobra de flanqueo era absoluta. Pero Eto lo ignoró por completo. Pasó volando por encima de la cabeza del gerente, se impulsó contra la pared opuesta y salió disparada hacia adelante como una flecha. Ella se dirigía en la dirección opuesta, hacia otra persona. En ese instante, el gerente senior se dio cuenta de que había cometido un grave error. Suéltalo. El sonido de la carne desgarrándose, de una mano abriéndose paso entre el músculo y el hueso. El sonido pareció congelar el tiempo. El gerente senior, que se había concentrado en protegerse, y Tokawa, que estaba en pleno balanceo, se quedaron paralizados, con la boca abierta. El jefe de equipo escupió un chorro de sangre y miró su pecho con incredulidad. Una pequeña mano sobresalía del centro de su torso. Era la mano de Eto. La bala le había atravesado la espalda, el corazón y le había salido por el pecho. El jefe de equipo, absorto en el ataque a Itokawa, jamás lo vio venir. Ni siquiera se le había ocurrido que él pudiera ser el objetivo. Slap. Con un sonido repugnante, Eto retiró la mano. El jefe de equipo tropezó, intentando resistir lo inevitable, pero sus rodillas cedieron y se desplomó en un charco de su propia sangre. La vida se extinguió de su cuerpo en un instante. ¿Es este mi primer asesinato? Eto se quedó mirando la sangre en su mano. La inquietante y densa luz carmesí. La temperatura de 36 grados Celsius. El olor a hierro que le hacía cosquillas en la nariz. El sabor metálico y salobre. A medida que todas estas cosas se desvanecían, un cuerpo vivo encontraba su fin. Una sola cita de una novela que Eto había leído afloró en su mente. Su único comentario sobre la experiencia. La vida que lleva una persona es tan pesada, y sin embargo, su final es tan ligero. 66. Derrocando uno por uno, 4. El cuerpo de quien estaba vivo hace unos instantes se desmorona como madera podrida. Junto a él, un búho joven se posa, un ejemplar que apenas está aprendiendo la mecánica del vuelo. Un polluelo. Una duda repentina me asaltó. ¿Cuándo exactamente un búho joven se convierte en adulto? ¿Es cuando termina la muda y su cuerpo crece? ¿Cuándo aprende a batir sus alas y se eleva del nido? No. No es eso. No se puede afirmar ser adulto simplemente porque el cuerpo haya crecido o porque se domine el cielo. Solo hay un momento en que un búho joven se convierte verdaderamente en adulto. Cuando aprenda a cazar. Es el momento en que toma al pequeño animal que su madre trajo a casa y, con su propio pico y garras, lo despedaza. Eto necesitaba conocer el método para matar. Necesitaba comprender la cruda sensación de acabar con una vida. Instintivamente, sabía que si se presentaba una situación en la que se viera obligada a matar, un solo instante de vacilación podría costarle todo. Por lo tanto, estudió la sensación de asesinar. Había llegado a la conclusión de que ya no podía seguir siendo una novata. Y así, mató, cargando con el peso de esa culpa. El búho se convierte en un verdadero cazador. Y cuando Itokawa se dio cuenta de esto, sintió una oleada incontrolable de rabia ardiente. Su corazón late con fuerza. Late con tal violencia que parece que va a estallar en cualquier momento. La sangre, aún caliente, empapa sus manos. El calor le recorre las yemas de los dedos, serpenteando hasta el cerebro. En marcado contraste, el cadáver del ghoul, con el corazón perforado, se enfría con rapidez y fatalidad. Era una materialización tangible del concepto mismo de quitar una vida. Un gélido viento matutino barrió el espacio que los separaba. Eto exhaló un suspiro, sintiendo como el aire calmaba su mente agitada. Sentía la cabeza pesada, como si flotara en una extraña bruma. Esta sensación, como una leve intoxicación, no le resultaba desconocida. Tenía la sensación de haberla probado antes en algún lugar. When a Sheffield like this. Ah. Eso era. El momento en que corrí y devoré el amor de mi padre. La misma embriaguez persistía ahora. Claro que aquella vez había sido mucho más extática. Ah. Claro. Papá. Tengo que encontrar a papá, encontrarlo y. ¿Qué era lo que pensaba hacer?
Su mente confusa le impedía siquiera pensar en eso. Sin embargo, no olvidó su tarea inmediata. Moviendo solo su Kakugan, miró hacia el ghoul cuyo brazo había sido cercenado. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. El ghoul, que momentos antes se había mostrado sereno frente a Eto, ahora estaba tenso, su postura irradiaba una cautela primitiva. No era porque su compañero hubiera muerto ni porque estuviera en desventaja numérica. Era porque algo dentro de Eto había cambiado, despertando sus instintos de supervivencia. Si es ahora, creo que puedo hacerlo. ¿Hacer qué? Ni siquiera Eto sabía la respuesta. Simplemente sentía que si seguía matando a la criatura que tenía delante, la respuesta se revelaría por sí sola. Agachándose como una bestia, Eto impulsó sus piernas con fuerza, preparándose para lanzarse hacia adelante como un rayo. Correó. Inmediatamente después, un fuerte impacto le golpeó la parte posterior de la cabeza, haciendo que se le doblara el cuello hacia adelante. El dolor agudo y punzante que resonaba en su cráneo borró cualquier rastro de su intoxicación. Frotándose la nuca, donde ya se le formaba un gran chichón, Eto se giró con los ojos llenos de lágrimas. Allí estaba Itokawa, con el rostro contraído por una profunda frustración contenida, mirándola fijamente mientras blandía la empuñadura de su gran espada. No era de extrañar que le doliera. La había golpeado con aquella pesada masa de acero. ¿Para qué fue eso? Esa es mi frase, maldito mocoso. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Habíamos acordado de antemano que, si fuera necesario, acabaríamos con la vida del enemigo. Quería decir que yo sería quien lo haría. No tú. Itokawa alzó la voz, su ira era genuina. Eto retrocedió momentáneamente, sintiendo una furia aún más intensa que cuando descubrió por primera vez que ella era una ghoul. ¿De verdad no entiendes lo que has hecho mal? Yo sé que el acto de asesinar está mal. Por eso estoy dispuesto a ser castigado por esto. Esto no termina con que simplemente asumas la responsabilidad, idiota. Itokawa agarró a Eto por el cuello y acercó su rostro al de ella. Escúchame. Para mí, solo eres un ghoul. Pero para una persona, es diferente. El cariño que te ha demostrado es real. Por eso luchó contra mí, aunque insistí en enviarte a Kozlea. Luchó para proteger vuestra vida juntos. Quería mantener intacto vuestro mundo ordinario. Entonces, ¿por qué demonios eres tú quien intenta destruir ese mundo? Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Al oír esas palabras, Eto comprendió por fin el origen de la ira de Itokawa. Koma no solo había intentado protegerla, sino que había luchado, incluso a costa de su propia vida, para preservar la pacífica vida cotidiana que compartían. Y Eto había sido quien intentó romperlo. Había pasado por alto el hecho de que, al aprender cómo matar, se alejaba cada vez más de la vida que Koma deseaba para ella. Lo pasaré por alto solo una vez. Pero si vuelves a quitarle la vida a alguien, aunque ese desgraciado sea un pedazo de basura que no merece vivir, clank. La enorme espada de Itokawa se posó contra el esbelto cuello de Eto. Te cortaré la cabeza en ese mismo instante. No había falsedad en la advertencia que escupió entre dientes. Realmente tenía la intención de matarla si llegaba el caso. Incluso si eso significaba una ruptura irreversible con su viejo amigo, era mejor que ver a ese amigo destruido junto con una hija que había perdido la cabeza. Eso. Cuando Itokawa la soltó del collar, Eto se desplomó sin fuerzas al suelo. Sumida en la confusión, comprendió que las acciones que había emprendido por el bien de Koma podrían ser la grieta que destrozaría su vida juntos. Itokawa la dejó allí y dio un largo paso hacia adelante. Quédate ahí y mira. Cargando la gran espada con un fuerte clank, Itokawa miró fijamente al ghoul que tenía delante. Matar ghouls es mi trabajo. ¿Qué es esto? ¿Conflictos internos? El jefe de sección observaba la escena, viendo a Itokawa gritarle a Eto. El aura que Eto había irradiado al matar al subgerente era realmente peligrosa. Parecía ebria, pero a la vez tenía una astucia escalofriante, como la de un depredador afilando sus garras. Sus instintos de supervivencia le gritaban. La última vez que el entrenador había sentido tal nivel de amenaza fue cuando se enfrentó al presidente. Sabía que debería haber atacado mientras estaban distraídos, pero después de presenciar la transformación de Eto, dudó en actuar. Justo cuando estaba considerando si sería mejor huir de regreso a la empresa, sucedió algo inesperado. Eto se sentó, aparentemente sin fuerzas para luchar. Y cuando vio a Itokawa acercándose con una gran espada, presumiblemente una aguja, el gerente dejó escapar una risa hueca. ¡Qué absurdo! ¿Me estás desafiando mientras reduces voluntariamente tu propia fuerza de combate?
A ese chico solo lo trajeron como apoyo. Siempre tuve la intención de ser yo quien te persiguiera. Itokawa se detuvo a unos 10 metros del gerente. No era una gran distancia, pero en una pelea contra un ghoul, tampoco era particularmente lejos. Entonces, te lo agradezco. Para ser honesto, me sentía un poco agobiado ante la perspectiva de tener que pelear con ese mocoso. ¿En serio me estás diciendo que le tenías miedo a un niño que acaba de empezar la primaria? Si no puedes comportarte como un niño de tu edad, quizás deberías usar pañales. Itokawa sonrió con sorna, con un tono burlón. El gerente frunció el ceño con irritación. Su orgullo ya había sido herido por el hecho de que un simple niño le hubiera provocado una sensación de crisis. Pensé en retirarme, pero cambié de opinión. Quizás deje a la chica en paz, pero antes de irme te voy a abrir la boca de par en par. Haz tu mejor esfuerzo. Bu. En el instante en que pronunció esas palabras, el manager se lanzó hacia adelante, impulsándose desde el suelo. Avanzó agachado, como si se deslizara por la tierra, mientras un kakune metálico brotaba de su espalda. Itokawa empuñó su gran espada con ambas manos, adoptando una postura de combate. Su Kinke, Iwawashi, también era de tipo Kokaku. Una batalla de Kokaku versus Kokaku. Esto significaba, una batalla de peso. Ya sea un ghoul o un investigador experimentado, un Kokaku siempre se siente pesado. La clave del combate reside en la eficacia con la que se puede utilizar un arma tan pesada. En ese sentido, la carga sigilosa del gerente resultó muy sospechosa. Siempre es más efectivo blandir un arma pesada de arriba a abajo que de abajo a arriba. ¿Fue una finta? ¿O un ataque frontal disfrazado de tal? ¿Debió esquivar? ¿O contraatacar? Como investigador que vivía en un mundo donde las decisiones tomadas en fracciones de segundo determinaban la vida o la muerte, Itokawa llegó a una conclusión al instante. Las venas de sus brazos se hincharon mientras alzaba la gran espada por encima de su cabeza. La descargó con todas sus fuerzas hacia el gerente, que ahora estaba a su alcance. Calculó que incluso un ghoul tendría dificultades para cambiar de dirección repentinamente mientras se movía a tal velocidad. Tonto. En ese instante, la silueta del gerente se elevó verticalmente. Fue una sincronización perfecta. La hoja que se balanceaba lo rozó por un pelo. Bajo las palmas del gerente, ahora en alto, su kaku se había extendido como un resorte. Al combinar la fuerza de las piernas de un ghoul con la elasticidad metálica propia de un kaku, había producido un movimiento que desafiaba la lógica. En un instante, ocupó el espacio que se encontraba justo encima de la cabeza de Itokawa. La gran espada, balanceándose con mayor ímpetu, no pudo ser detenida en el aire. El manager bajó su kakune hacia la cabeza ahora indefensa de Itokawa. Push. Sin embargo, el kakune descendente perdió fuerza a mitad del movimiento. Un ataque había surgido de un punto ciego totalmente inesperado. ¿Qué? Mi Kinke, Iwawashi, ya ves, los objetos que habían surgido de debajo de su barbilla y acribillado el cuerpo del gerente parecían plumas talladas en piedra. Eran el plumaje de la gran espada con forma de ala. Es muy raro encontrar un Kokaku capaz de realizar ataques de largo alcance. Con solo pulsar un botón, las plumas fueron expulsadas simultáneamente en la dirección a la que apuntaban. Cada una era una miniatura de Kinke en sí misma, balas que infligían un daño considerable al cuerpo de un ghoul. Inmediatamente después del movimiento, las plumas apuntaron directamente al gerente. Itokawa simplemente disparó contra el insensato que había entrado en su zona de peligro. Al ser alcanzado por una lluvia de proyectiles mientras estaba completamente expuesto, el gerente perdió el equilibrio y cayó al vacío. Incluso mientras se desplomaba, luchó por mover los labios. ¡Qué cobardía! ¿Desde cuándo los investigadores hemos jugado limpio con gente como tú? Un investigador de ghouls está siempre en guerra con ellos. Por ello, comprende, más que nadie, que su fuerza intrínseca es mucho menor que la de sus presas. Consciente de esto, busca constantemente maneras de que los débiles venzan a los fuertes. Engañar a un ghoul es la esencia misma del estilo de combate de un investigador. Como para dejarlo bien claro, Itokawa giró su cuerpo con todas sus fuerzas y su gran espada, balanceándose con un ímpetu violento, partió en dos al ghoul que caía. 67. El artista, 1 Spat. El sonido de una masa pesada y húmeda al golpear el suelo resonó por el callejón. Era el cadáver partido por la mitad del ghoul que había estado luchando contra Itokawa hacía apenas unos instantes. Shluk. Sin dudarlo un instante, Itokawa se acercó a la parte superior del torso y clavó su Kinke en el cuello. No se trataba de un acto de profanación.
Simplemente sabía muy bien lo persistentes que podían ser los de su especie. Según el manual del investigador, solo estaba llevando a cabo una ejecución confirmada. Gak. GRRRLLL. Como era de esperar, la criatura, aferrándose aún a un último resquicio de vida, se debatía como un pez fuera del agua, pero su lucha no duró mucho. Su estertor de muerte fue ahogado por una espuma de sangre que se elevaba. El sonido de las uñas arañando la gran espada clavada en su garganta sirvió como último grito, una súplica desesperada por una vida ya perdida. La mano que había arañado la hoja hasta el último momento, finalmente perdió su fuerza y se desplomó al suelo. Aunque ya no podía moverse, la mirada del ghoul, con un intenso y desafiante color carmesí, clavó en Itokawa una expresión de resentimiento, odio y maldiciones. La sola visión de aquello le revolvió el estómago a Itokawa. Exacto. Así me sentí la primera vez que le arrebaté la vida a un ghoul para un hombre que jamás había cometido un asesinato. Matar a un ghoul, una entidad tan indistinguiblemente humana, no fue tarea fácil. Le llevó una sorprendente cantidad de intentos fallidos antes de poder finalmente clavarle una hoja en el corazón a un ser que parecía humano, hablaba como un humano y sangraba como un humano. Por eso, Itokawa había catalogado a los ghouls como monstruos que debían ser exterminados. Era un mecanismo de defensa para preservar su propia cordura. Pero ahora, ese mecanismo de defensa comenzaba a tambalearse peligrosamente, como una torre de arena. Todo por culpa de un solo niño que estaba transformando a un espectro, que debería ser un monstruo, de nuevo en algo cercano a un ser humano. Se sentía tan inexperto ahora como en sus días de novato. Itokawa se cubrió el rostro con la mano. Incluso cuando partió al ghoul en el aire, podría haberle cortado la cabeza desde el principio en lugar de la cintura. Dudó una fracción de segundo y su sincronización fue deficiente. Un leve rastro de reticencia se había filtrado en sus manos. No sabía si aquello era bueno o malo, pero en una situación de vida o muerte, era un claro riesgo. Itokawa comenzó a fulminar con la mirada a la chica, que era la causa de su frustración, pero rápidamente recapacitó. Al ver a Eto allí desplomada, paralizada por la conmoción de haber cruzado la línea debido a su propio juicio precipitado, su ira se desvaneció. Aprender la sensación de matar. Para Itokawa, era algo negativo, pero en su situación actual, representaba una ventaja práctica. Sin embargo, al pensar en las consecuencias de este incidente, fue un desastre absoluto. Espera, ¿por qué me preocupo por lo que pasará después de que esto termine? Su cooperación con Eto se limitó a esperar el rescate de Koma. Enviar a Eto a Kotslea era una postura que no había cambiado. Reacciona. Si no me mantengo frío, esos dos acabarán pasándolo fatal. Itokawa se dio una bofetada en las mejillas, reafirmando su vacilante determinación. Sin embargo, pasó por alto un detalle. En el preciso instante en que recalcaba que humanos y ghouls jamás podrían coexistir, ya había reconocido la relación entre Koma y Eto como la de un padre y una hija. La embriaguez que apenas unos instantes antes había amenazado con apoderarse de su mente estaba remitiendo lentamente. En su lugar, una oleada de autodesprecio por sus propias acciones la invadió. ¿Qué era eso de que papá seguro que me regañaría? Al final, no había hecho más que usarlo como excusa para ignorar sus propias decisiones. Había cruzado la línea. No había vuelta atrás. Mientras una implacable sensación de culpa la invadía, otra emoción comenzó a tomar forma en oposición. Era duda. Dudaba de sí misma, de la persona que había cruzado la línea del asesinato simplemente porque se consideraba necesario. Sin duda fue Eto quien lo pensó, y sin duda Eto quien lo hizo. Entonces, ¿por qué se sentía tan extraña consigo misma? Había algo más. Más allá de la razón y la voluntad de Eto, otra fuerza había actuado, algo que ella no había notado. ¿Qué era? Podría haberlo dejado pasar, pero sentía que no debía. La embriaguez que la había dominado hasta hacía un momento, ¿cuándo empezó? ¿Desde que mató al ghoul? ¿Desde que le voló el brazo al ghoul que atacaba a la chica? ¿O, mucho antes? Una voz de serpiente, susurrante, la tentaba a seguir ese camino. Si seguía ese cuerpo largo y sinuoso, ¿qué encontraría? ¿Qué vería? Crónico. El sonido de la carne desgarrándose resonó desde lo más profundo de su memoria. La cosa, que yo, comió, era. ¡Ey! Estatere. Una voz sacó a Eto de sus profundos pensamientos. Como si despertara de un ligero sueño, Eto levantó la vista. Itokawa se había acercado a ella antes de que se diera cuenta. ¿Todavía necesitas tiempo para descansar? No. Ya estoy bien. Bien. Entonces vámonos. Nada bueno sale de quedarse aquí. Y.
Itokawa miró hacia un rincón del callejón. Allí estaba la niña a la que Eto acababa de salvar. La pequeña, que parecía tener la misma edad que Eto, seguía allí desplomada con los ojos fuertemente cerrados, a pesar de que los ghouls habían muerto. Temblaba levemente, paralizada por el miedo a lo desconocido. ¿Quién era ella exactamente? ¿Qué relación tenía con los ghouls muertos y por qué llevaba balas Q? Había muchas preguntas que responder. Quizás podrían descubrir una verdad inesperada a través de ella. Primero, necesitamos cambiar de ubicación. Itokawa comenzó a doblar los segmentos de su quinqué como si fueran figuras de origami, guardándolo de nuevo en su estuche de acero. Eto lo observó un momento antes de hablar con vacilación. Señor Itokawa. Hay algo que quiero preguntarle, ¿Qué ocurre si un ghoul se come la carne de otro ghoul? Clic. Tras dar por concluido el caso, Itokawa volvió a mirar a Eto. Le extrañó la repentina pregunta, pero la expresión firme y seria de su rostro sugería que era de gran importancia para ella. Tras un instante de reflexión, respondió. Bueno, veamos, lo que aprendí en la academia fue que, para un ghoul, la carne de su propia especie tiene un sabor absolutamente repugnante, por lo que rara vez se utiliza como fuente de alimento. ¿Eso es todo? Los investigadores de mayor rango podrían saber más, pero, ¿por qué lo preguntas? Eto guardó silencio por un instante, luego se dio la vuelta, su voz apenas un murmullo. Parece que he puesto mis manos sobre el fruto prohibido. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Itokawa la miró como preguntándose de qué demonios estaba hablando, pero Eto no dijo nada más y comenzó a caminar hacia la chica. Me siento fatal, como si todo mi cuerpo estuviera destrozado. Puedo soportar el dolor que irradia desde la nuca y los hombros. Pero la sensación de opresión, como si todo mi cuerpo estuviera atado, es asfixiante. Incluso antes de poder abrir los párpados, supe que mi situación era crítica. Hace mucho tiempo, me gustaba jugar a un juego llamado Super Mario. ¿Conoces al jefe, Bowser? Me quejaba de por qué ese tipo estaba tan obsesionado con secuestrar a una princesa perfectamente feliz en cada secuela. Ya sea por amor o por lo que sea, si es forzado, no es diferente de la violencia, ¿verdad? Así que cuando jugaba con Mario, me aseguraba de darle una buena paliza. Hablé mientras abría lentamente los ojos. Como era de esperar, me encontré con el cuerpo envuelto en vendas de compresión, como un insecto atrapado en una telaraña. La sensación en mi espalda era fría, helada. Estaba tumbado sobre una losa de acero inoxidable. Pero esta losa no era plana. Estaba ligeramente inclinada y, al final, pude ver un agujero que parecía un respiradero de drenaje. Lamentablemente, comprendí la función de esta mesa. El problema radicaba en mi reciente afición a ver compulsivamente series de procedimientos médicos. Utilizaban estas camas de acero para drenar la sangre durante las autopsias. Pero ahora mi opinión sobre Bowser está empezando a cambiar. Secuestra gente, sí, pero no hace nada realmente horrible, ¿verdad? Al menos no es un psicópata que intenta despedazar a sus cautivos para luego adornarlos. Si me encontrara con Bowser ahora mismo, creo que podría disculparme por todo lo malo que alguna vez pensé de él. ¿Es así? Reconocer tus propios errores y disculparte, Koma-kun, ¿de verdad eres un adulto educado, no? Tarareando una alegre melodía, el rostro de Minami apareció sobre mi cabeza. Tenía algunos moretones en las mejillas y la frente, probablemente a causa de nuestra pelea, pero me miró con una mirada amable, como si sus propias heridas no le importaran en absoluto. Algo brilló en su mano mientras sonreía, descendiendo hacia mi rostro. Se detuvo a apenas 1 centímetro o 2 de distancia. Era un pincho. Dudaba que tuviera intención de usarlo para una barbacoa. Pero antes de que te disculpes, hay algo que me gustaría que Koma-kun me respondiera primero. La sonrisa de Minami se acentuó mientras blandía el pincho delante de mis ojos. ¿Debería sacarme primero el ojo derecho? ¿O el izquierdo? 68. El artista, 2000, mi nombre es Shio Yatsuki, ya veo. Shio. ¿Qué haces aquí? Eso es, la chica, Shio, titubeó ante el interrogatorio de Itokawa, incapaz de dar una respuesta. ¿Y de dónde sacaste esto? Itokawa sacó un objeto metálico envuelto en un pañuelo. Era la pistola cargada con balas Q que Shio había estado usando. Una pistola es una cosa, pero estas balas no son algo que se pueda conseguir por medios ordinarios. Eso es, y esos 2 hombres de antes, ¿por qué demonios estaban ahí? Dios mío, verlos a ustedes dos es como presenciar un accidente de tren a cámara lenta. Eto interrumpió a Itokawa, apartándole la cara a empujones. Itokawa, como era de esperar, se ofendió.
¿Qué crees que estás haciendo? La estás asustando. No te metas mientras hablo con ella. Eto se agachó para quedar a la altura de Shio y le habló en un tono amigable. Hola. Soy Eto. Eto Takaki. No intentamos culparte de nada. Simplemente tenemos curiosidad por algunas cosas. Voy a hacerte algunas preguntas. ¿Te importaría responderlas? Quizás porque era una chica de su misma edad quien hablaba, Shio no pareció asustarse y asintió obedientemente. Itokawa, observando a Eto interrogar a la chica desde la distancia, murmuró para sí mismo con incredulidad. Esto está completamente mal. Le tiene pánico a un investigador, pero no tiene ningún problema con un ghoul. Itokawa pateó el suelo con frustración. Un instante después, abrió los ojos de par en par al ver a Eto acercándose con una expresión de severidad gélida. ¿Qué habría oído para tener esa expresión? ¿Qué dijo ella? Eto le entregó una fotografía sin decir palabra. Parecía ser una foto que Shio había estado llevando consigo. Itokawa examinó la imagen y apenas logró contener las palabrotas que le subían por la garganta. Su expresión se contrajo violentamente cuando finalmente se obligó a hablar. ¿Qué es esto? Es la madre de Shio. No te metas conmigo. Esto es. Itokawa no pudo terminar la frase, con la mirada fija en la fotografía. Una cabeza empalada en la rama de un árbol, con las vísceras colgando de la madera como adornos festivos. Era la misma escena grotesca que la foto que le había mostrado accidentalmente a Koma una vez. Esta es una obra del artista. ¿El artista? ¿Un artista? Eto, al oír hablar por primera vez del espectro conocido como el artista, parecía desconcertado, pero aún había más que decir. Shio vivía sola con su madre, pero un día, su madre desapareció. Unos días después, recibió un paquete por mensajería que contenía esta foto y una pistola. El remitente figuraba con el nombre de su madre. ¿No les suena familiar esta secuencia de acontecimientos? Koma también había recibido una pistola con balas Q en un paquete enviado a nombre de su padre. Y el padre de Koma fue asesinado por el artista durante una misión. El abuelo era. Eto pareció sorprendida por la revelación. Nunca había conocido al padre de Koma. Cada vez que le preguntaba a Koma si quería conocerlo, él se mostraba preocupado y decía, imposible. El viejo probablemente desenvainaría su espada en cuanto te viera. Sin embargo, Eto recordaba claramente que Koma había llorado su muerte más que nadie. Koma, que perdió a su padre a manos del artista, recibió balas Q en nombre de su padre, como si le hubieran ordenado vengarse. Y ahora, esta chica, Shio, pierde a su madre a manos del mismo ghoul y recibe balas Q en nombre de su madre. Esto va mucho más allá de una simple coincidencia. Hay algo más sospechoso. Dijo que, mientras estaba en estado de shock tras ver la foto del horrible estado de su madre, recibió una llamada telefónica. ¿Una llamada telefónica? La voz de un hombre que nunca antes había oído. Le dijo quién había matado a su madre, dónde estaban e incluso le dio instrucciones detalladas sobre cómo matarlos. Un momento, ¿me estás diciendo que esta niña cometió un acto tan temerario solo por una llamada de un desconocido? Que tuviera balas Q no significa que tuviera ninguna posibilidad. Casi muere a manos de esos monstruos. A ella misma le resulta extraño. Dijo que mientras escuchaba la voz del hombre, una oleada de rabia y un deseo de venganza la invadieron, y antes de darse cuenta, estaba siguiendo sus instrucciones. Atraer a una niña de apenas 7 u 8 años solo con su voz y enviarla a matar a un ghoul sola. ¿Es posible algo así? Si es así, ¿qué clase de monstruo fue quien lo llevó a cabo? Mientras Itokawa estaba sumida en la confusión, Eto habló. Señor Itokawa. Es solo una idea, pero, ¿cree que el artista y el grupo que secuestró a papá podrían ser la misma entidad? ¿El artista es un grupo? Eso es imposible. Se ha confirmado que es un actor solista desde hace años. Itokawa dejó la frase inconclusa, deteniéndose para acariciarse la barbilla mientras le venía una idea a la mente. No, quizás no. Durante el último avistamiento, se informó que estaba con ghouls no identificados. Es posible que se cansara de la implacable investigación de la CCG y comenzara a reunir subordinados. Entonces, este podría ser el lugar donde se esconde ese grupo. Tras recopilar toda la información disponible, quedó claro que el artista estaba relacionado con quienes habían secuestrado a Koma. Si se trataba de facciones separadas, tal vez no supusiera un problema inmediato, pero si formaba parte de ese colectivo, entonces, ¿cuál es la razón por la que secuestraron a papá? Eto miró la fotografía de los horribles restos. Probablemente había llegado a la misma conclusión que Itokawa, pues su rostro palideció mortalmente.
Y Tokawa la agarró del brazo justo cuando estaba a punto de salir corriendo como un rayo. Oye, cálmate. ¿Cómo puedo estar tranquilo ahora mismo? Si no nos damos prisa, papá. Papá. Incapaz de controlar sus emociones, su ira se reflejó en sus ojos. Fue una suerte que Shio estuviera de espaldas a ella. Si la chica hubiera visto a Eto ahora, se habría aterrorizado. Aunque, tal como estaban las cosas, ya estaba asustada por los gritos de Eto. Si quieres aumentar las posibilidades de supervivencia de Koma, aunque sea mínimamente, escúchame. Exclamación de cierre. Eto finalmente logró reprimir sus emociones y se volvió hacia él. Y Tokawa suspiró. La verdad es que esta chica solía ser tan madura, pero en cuanto Koma estaba involucrado, volvía a comportarse como una niña irreflexiva. El artista es un ghoul de rango S. En circunstancias normales, no tendríamos ninguna posibilidad ni siquiera trabajando juntos. Además, ese ghoul con máscara de insecto es de rango A, según las estimaciones. No tenemos ni idea de cuántos otros ghouls hay ahí dentro. Irrumpir en su guarida así es como lanzarse a una trampa mortal. ¿Entonces me estás diciendo que me rinda? Eso no es lo que dije. Escúchame hasta el final. Y Tokawa se llevó una mano a la frente. Para ser sincero, no quería hablar de esto con Eto. Sus valores, su conciencia, su orgullo, todo en su interior se estremecía ante la idea. Pero al sopesar todo eso frente a la vida de Koma, no tuvo más remedio que tomar una decisión. Y Tokawa abrió la boca a la fuerza y miró fijamente a Eto. Escucha con atención. Para salvar a Koma, tienes que morir, Eto. Espera un momento, Minami. Minami, que había estado pensando qué ojo sacar primero mientras agitaba el punzón delante de mi cara, se giró al oír la voz que provenía de detrás de ella. Oh, Dios mío. ¿Presidente? Hace tiempo que no sale. ¿El presidente? No sabía quién era, pero el título por sí solo bastó para darme cuenta de que se trataba del líder de ese grupo de lunáticos. Veamos qué clase de cabrón eres. Intenté levantar la cabeza para ver su rostro, pero la espalda de Minami me lo impedía. Intenté moverme, pero estaba tan atada que no podía moverme mucho. He oído que has traído un material bastante interesante. ¿Sí? Creo que esta vez puedo crear una verdadera obra maestra. Especialmente los ojos, ¿no son maravillosos? Ya veo. ¿Puedo echar un vistazo? Por supuesto. Minami se hizo a un lado obedientemente, y yo casi grité. No fue porque viera el rostro del presidente. Fue porque en el instante en que Minami se movió, una sombra cayó sobre mí como un sudario que se desmoronaba. Ni siquiera podía verle la cara. Todo lo que pude ver fue un elle. Estaba tan cerca que ocupaba todo mi campo de visión, casi pegado a mi cara, mirándome fijamente a los ojos con una intensidad maníaca y enrojecida. Sinceramente, parecía una escena sacada de una película de terror. Intenté apartar la cabeza, pero las manos que me sujetaban por ambos lados me lo impedían. Algo en esas pupilas, una locura incomprensible para un ser humano normal, me provocó náuseas. En serio, aléjate de mí. Voy a vomitar. Tras mirarme fijamente a los ojos durante un buen rato, la mirada del presidente se entrecerró como si hubiera encontrado algo insatisfactorio. Una verdadera lástima encontrarte de esta manera, Koma Takaki. Interrogación de cierre. ¿Qué? ¿Este tipo me conoce? Mientras yo estaba aturdido por la confusión, él continuó. Tu padre, Arima Takaki, también era un material excelente, pero su resistencia fue tan feroz que no tuve más remedio que matarlo en el acto. Aún ahora, lamento profundamente no haber podido llevarme su cadáver. Oye, cálmate. Recuerda tu situación actual. Provocar al oponente es una mala idea. Mi razón me susurró. Y a eso, mi corazón le dio su respuesta. ¿Qué demonios acabas de decir, hijo de puta? Una rabia que la razón no pudo sofocar estalló, y aquel al que llamaban presidente esbozó una sonrisa, como si finalmente le gustara lo que veía. 69. El artista, 3. Siento que me arde la cabeza. Es como si fuego, no sangre, corriera por mis venas. ¿Qué acaba de decir este cabrón? ¿Asesinado? ¿Quién? Mi padre. ¿Este hijo de puta mató a mi padre? Sé que debo mantener la calma. Existe la posibilidad de que esté mintiendo. Pero una emoción que me hierve en lo más profundo del pecho responde a ese pensamiento. ¿A quién le importa? Sea cierto o falso, este imbécil dijo algo que jamás debió haber dicho. Justo delante de mí.
Una fuerza inmensa recorre mi cuello. Quiero arrancarme esos ojos repulsivos que me miran fijamente. Pero por mucho que me esfuerce, mi cabeza no se mueve. Este presidente, o como quiera que se llame, me tiene la cabeza firmemente sujeta con ambas manos. Bien. Ya es suficiente. Time. Como un camarón que sacude su cuerpo, levanto las piernas desde los dedos. Mi cuerpo está atado, pero no estoy sujeta a la mesa de acero. Aprovechando esa libertad y el hecho de que mi cabeza permanece inmóvil, le clavo la rodilla directamente en la cara al hombre. Correo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Un rodillazo contra el cuerpo de un ghoul probablemente no le causaría daños significativos, incluso si me rompía la rótula al hacerlo. Pero bastó para asustarlo. Esos ojos repugnantes desaparecieron de mi vista. Vaya. Esto sí que es una sorpresa. Pensar que atacarías en esta situación. ¿Será que de tal palo, tal astilla? El dueño de esos ojos se retiró a las sombras, donde la luz de la lámpara no alcanzaba, dejando escapar un suspiro de admiración. Ignorando el dolor punzante en mi rodilla, que sentía como si me hubiera golpeado con una plancha de hierro, fulminé con la mirada la silueta que se escondía en la oscuridad. Podía sentir su mirada burlona sobre mí desde la penumbra. Arima Takaki. He matado a muchos investigadores, pero tu padre fue particularmente memorable. Era como una bestia herida. Por mucho que lo acorralara, el brillo en sus ojos nunca se apagó. Igual que tú, ahora mismo. Aunque, finalmente, su vida terminó debido a una hemorragia excesiva. Callarse la boca, codicié tanto esos ojos que quise conservarlos como una obra de arte. Pero no tuve otra opción. Otros investigadores pululaban por la zona. Me arrepiento profundamente de aquel día. Al menos debería haberles arrancado los globos oculares. Te dije que te callaras. Podía adivinar fácilmente por qué divagaba sobre mi padre. Lo disfrutaba. Simplemente saboreaba mi rabia. Ante su comportamiento repugnante, logré recuperar un ápice de compostura. Perder la cabeza era precisamente lo que este monstruo quería. ¿Quién demonios eres? Pregunté, conteniendo la ira. Quizás porque había disimulado mi rabia más rápido de lo que él esperaba, un atisbo de decepción se vislumbró entre las sombras. ¿Me oyeron bien? Soy el presidente de esta empresa. Antes trabajaba solo, pero un día me di cuenta de que el mundo necesita más obras de arte para ser más bello. Sin embargo, si uno se centra únicamente en la producción en masa, la calidad del arte se resiente. Esa es la esencia de la estética. Por eso, reuní a un grupo de personas con ideas afines. Dejo las obras de menor calidad y producción rápida a otros, mientras yo me dedico con pasión a crear piezas del más alto nivel. Esa es la esencia de esta empresa. Crear obras. A juzgar por esas palabras, la política de esta compañía de mente, desmantelar y decorar humanos, tenía su origen en él. De repente, me vino a la mente una conversación que había tenido con Itokawa. Una historia sobre un ghoul que trabajaba solo, pero cuyos métodos eran idénticos a los de esta compañía. Podría ser. ¿Eres el artista? ¿O conoces mi alias? En efecto, soy el hijo de un investigador de ghouls. Las payasadas de la CCG son bastante molestas, pero al menos me dieron un nombre que me queda perfecto. Parecía que le gustaba que lo llamaran artista. Asesinaba, decoraba y luego exhibía los cuerpos en la calle como si fueran un anuncio de su portafolio. Realmente creía que era arte. Había una convicción palpable en su locura. Todos los que conocí hoy en este edificio eran anormales, pero este hombre era el psicópata por excelencia. El espectro que mató a mi padre. El presidente de esta retorcida compañía. El artista. Quizás queriendo mantener cierto misterio, se negó a salir de las sombras. Por su silueta y su voz, solo pude deducir que era un hombre alto. Acercó una silla, se sentó y continuó. Koma Takaki, en realidad, te he estado observando durante mucho más tiempo del que crees. ... exclamación de cierre. Contuve la respiración en silencio. ¿Me había estado observando durante mucho más tiempo? ¿Qué significaba eso? ¿Que había querido desmantelarme y hacer cosas conmigo durante años? Su silueta juntó las puntas de sus 10 dedos como si estuviera dando una lección. ¿Qué es lo más bello de un ser humano? ¿Su apariencia? ¿Su cuerpo? ¿Su cabello? ¿Su voz? ¿Su corazón? No. Ninguna de esas. Lo más bello de un ser humano es la emoción. La emoción pura y concentrada es la verdadera belleza de la humanidad. Siendo así, ¿cuándo brilla esa emoción con mayor intensidad? Puede que haya sido mi imaginación, pero en ese momento sentí como las comisuras de sus labios se curvaban hacia arriba.
Es cuando albergan rencor. No amor, no amistad. Es cuando puramente resienten, odian, se enfurecen y albergan la intención de matar. Es entonces cuando la emoción humana se expresa con mayor intensidad. Esa visión es tan fascinante que me pone la piel de gallina. Soy yo la que se pone la piel de gallina. Escucharlo decir semejantes tonterías con esa voz tan emocionada me daba escalofríos. Para ser sincera, tenía grandes expectativas. Esperaba que me siguieras con furia por la muerte de tu padre y vinieras a vengarte. Esperaba que el hijo de ese hombre tuviera la misma naturaleza indómita. ¿El resultado? Una completa decepción. No hiciste nada durante 4 años enteros. Me alegra haberte decepcionado. El esfuerzo que hice para soportar el odio que me hervía en el corazón por el bien de criar a Eto valió la pena. Como prueba final, te envío una pistola para la supresión de ghouls en nombre de tu padre. Para recordarte su muerte y poner un arma en tus manos para que puedas consumar tu venganza. ¿Fuiste tú quien envió esas balas Q? Para ser precisos, yo fui quien hizo el recado. Minami, que se había mantenido a un paso de nuestra conversación, levantó la mano e intervino. No parecía que intentara aligerar el ambiente. Simplemente parecía aburrida. ¿Sabes lo difícil que fue? El esfuerzo que hice para entrar en la bóveda de la comisaría y robar esas balas Q es una historia que te hará llorar. ¿Quieres oírla? No quiero oír ni una sola palabra tuya, así que lárgate. TCH. Minami infló las mejillas en un puchero y retrocedió. Ignorándola, le devolví la mirada al presidente que se escondía en la oscuridad. Es una lástima, entonces. Ya que no actué según su plan. Entregué esa arma a la CCG en cuanto la conseguí. Es deber de todo ciudadano denunciar las armas de origen desconocido. En efecto. Por eso, pensaba darme por vencido contigo. Decidí considerarte un simple plebeyo, sin el valor suficiente para la venganza. Pero el destino es caprichoso. Tú, a quien estaba dispuesto a olvidar, captaste la atención de Minami y apareciste ante mí así. Y he descubierto algo nuevo que solo podía saber al verte en persona. Una mano emergió levemente de las sombras. Era una mano grotesca, con uñas descuidadas y las articulaciones de los dedos dobladas como madera vieja. La punta de su dedo apuntaba hacia mí. Al mirarte, siento tantas emociones. El odio que claramente sientes hacia mí, que apenas logras controlar. La paciencia para no dejarte arrastrar por ese odio. El miedo que sientes al darte cuenta de la situación tan desventajosa. Y, a pesar de todo, el coraje para resistir. De verdad, hacía mucho tiempo que no veía emociones tan vívidas y claras. Es como contemplar una pequeña joya. Siento ganas de pulirte con mis propias manos y crear una obra maestra que el mundo jamás olvidará. Cup. Cup. Un líquido húmedo goteaba al suelo a sus pies, formando un pequeño charco. Este cabrón, está babeando mientras me mira, ¿verdad? La mirada más intensa que jamás había sentido me traspasó. Su intención de trazar un mapa de mis órganos internos, incluso de mi médula ósea, como en una radiografía, de reinventarme en una nueva forma, era tan palpable que me dieron ganas de vomitar. Este lugar es horrible. El infierno sería más pacífico que esto. Aunque parezca mentira, quien me salvó de esa mirada fue Minami. De ninguna manera, presidente. Extendió los brazos, bloqueando con su cuerpo la mirada que se dirigía hacia mí. La miré, con la pregunta ¿por qué? Rondando en mi mente ante esta repentina ayuda. Acordamos que esta vez yo sería quien usaría a Koma-kun como material. Por supuesto. Maldita perra. En resumen, le estaba diciendo que no tomara el cuerpo de ese hombre porque ella misma lo iba a usar. El presidente habló con voz preocupada. ¿No podemos hacer algo al respecto? Esta es realmente tentadora. No. Se decidió en la reunión. Además, presidente, usted ya tiene otro material seleccionado. Es cierto, tengo una. Fue una pena desaprovechar el tema de una niña que busca venganza por sus padres. Ya es hora de que la hija de la mujer a la que cacé hace poco empiece a moverse. Solo tiene 7 años, pero tiene una iniciativa increíble. ¿Debería conformarme con esa niña? El presidente reflexionó, y aunque quise taparme los oídos, no pude debido a las restricciones. ¿Qué acaba de decir este tipo? ¿Una niña de 7 años? ¿De la misma edad que Eto? ¿Le dio un arma a una niña así y le dijo que viniera a matarlo? Ese tipo es un auténtico hijo de puta. Ah, nuestro presidente puede ser un poco hijo de puta. ¿Crees que eres diferente?
Estaba ocupado burlándome de Minami, que no se daba cuenta de que era de la misma clase de monstruo, cuando sonó un teléfono del lado del presidente. Traducción. Clic. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Quién estaba al teléfono y cuál era el mensaje? En un instante, la mirada del presidente se desvió. ¡Genial! ¡Genial! La cicatriz de mi brazo derecho, que había permanecido inactiva durante un tiempo, volvió a palpitar. Hasta ahora, a pesar de lo repugnante que era su mirada, mi cicatriz no había reaccionado ni una sola vez. Tenía sentido. Hasta ahora, se había comportado como un artista. Pero el dolor punzante indicaba que su mirada había vuelto a ser la de un ghoul. Su propósito ahora probablemente era el combate. Parece que tenemos un intruso. Enviaré al jefe de departamento y volveré. Sin pronunciar más que esas palabras, abrió la puerta y desapareció. Minami ladeó la cabeza, preguntándose quién podría ser el intruso, mientras yo, que ya intuía su identidad, apretaba los dientes. La cicatriz de mi brazo derecho me palpitaba. Ahora bien, Beep. Tras finalizar la llamada con el presidente, el jefe de departamento miró hacia adelante. La entrada abierta del edificio abandonado. Alguien estaba allí de pie, recortado contra la tenue luz del amanecer. Los ojos del administrador, que solían tener una expresión cálida y paternal, adquirieron una mirada letal. Aquella mirada penetrante recorrió los pies del visitante no deseado. ¿Y qué haces tú viniendo con esos regalos, máscara de Budo? Frente a él se encontraba un pequeño espectro, con todo el cuerpo cubierto por una manta. Con la manta holgada y la máscara de Budo, parecía un Budo de tamaño humano. A los pies del búho yacían dos objetos. El gerente sabía perfectamente qué eran. Al fin y al cabo, eran compañeros de la misma empresa. Las cabezas cercenadas del subgerente y del jefe de sección estaban alineadas a los pies del búho. El jefe de departamento las observó con total indiferencia. Eran meros peones en su juego de compañía. No había ningún afecto real entre ellos. Aún así, no era que le resultara indiferente que alguien decapitara a dos colegas y exhibiera sus cabezas como trofeos. Se trataba de una flagrante intrusión territorial. Un desafío dirigido a ellos. ¿Qué pretendes? Si has venido a reclamar territorio, ten en cuenta que todos los que lo intentaron en el pasado acabaron enterrados en la tierra. A pesar del rechazo, la máscara del búho no retrocedió. Al contrario, dio un paso adelante. Flaré. Una luz carmesí, como una llama o el ala de un pájaro, brotó de su hombro derecho. He escuchado tu respuesta. Ahora, muere. El jefe de departamento manifestó su propio Kakune y se abalanzó sobre la máscara de búho. 70. Recaptura, 1. ¿Tengo que morir? Eto parpadeó desconcertado. Itokawa, visiblemente disgustado de que la situación le hubiera obligado a pronunciar esas palabras, tenía una expresión como si acabara de masticar algo amargo. Para ser precisos, no morirás. Sin embargo, el riesgo es tan alto que no sería nada extraño que ocurriera. Ese es el problema. Si hago esto, ¿podremos salvar a papá? Por ahora, esta es la forma más segura de sacar a Koma de allí. Entonces lo haré. En cuanto supo que era la forma de salvar a Koma, Eto aceptó la propuesta sin pensarlo dos veces. Los ojos de Itokawa se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Estás seguro de haber decidido tan rápido? ¿No te arrepentirás? Cada segundo que paso dudando o arrepintiéndome es un segundo perdido. ¿Qué debo hacer? La determinación de Eto era inquebrantable. A menudo había demostrado una madurez muy superior a su edad, pero ahora, su actitud era tan distante que resultaba inquietante. Era una sutil disonancia, una ausencia de miedo visible, que despertó en Itokawa una leve sensación de repulsión. La miró fijamente por un instante antes de ceder ante la urgencia de su mirada. ¿Conoces la estrategia llamada Seidon Gyokuseo? Haz ruido en el este, ataca en el oeste. Es una clásica finta militar, ¿no? Sabes lo que haces. En este caso, tú te encargarás del sonido en el este y yo del golpe en el oeste. La idea era sencilla. Eto provocaría un gran alboroto en la entrada principal del edificio abandonado para atraer a los ghouls. En medio del caos, Itokawa se escabullería por la parte trasera y rescataría a Koma. Eto escuchaba atentamente, entrecerrando los ojos mientras lo miraba. ¿Pero no podría usted ser quien lo hiciera, señor Itokawa? Por supuesto que lo preferiría. Confiarle el papel más peligroso a un mocoso como tú me hace sentir como una escoria. Pero no puedo hacerlo. ¿Por qué no? Porque soy un investigador de ghouls. Eto lo miró, desconcertada al principio, antes de que una repentina comprensión cruzara su rostro.
Un investigador de ghouls. El depredador natural de su especie. Los ghouls conocían sus costumbres demasiado bien. Los investigadores casi siempre se movían en grupos de 2. Si apareciera una sola paloma y atacara, los ghouls sospecharían inmediatamente de la presencia de un compañero y se pondrían en guardia. En el peor de los casos, podrían concluir que había llegado un escuadrón completo y huir. No importaría si dejaban a Coma atrás, pero si se lo llevaban consigo al desaparecer, la situación sería irreversible. Para asegurar una extracción limpia, tenía que ser Eto, y no Itokawa, quien actuara como cebo. Comprendiendo la lógica, Eto suspiró. El nivel de dificultad es bastante alto. En cuanto rescate a Coma, llamaré a la CCG para que me ayuden. Si no quieres acabar encerrado en Cochlear, sal de ahí en cuanto termines el trabajo. ¿Ah? ¿De verdad te preocupas por mí? Aunque soy un ghoul. Si entrarás en Cochlear por tu propia voluntad, me quitarías un gran dolor de cabeza. El problema es que Coma no se quedaría quieto mirando, y Tokawa guardó un silencio sombrío. Sí, Coma era ese tipo de hombre. Así como había salvado a Itokawa de ser una marginada, era capaz de descender hasta las profundidades del infierno para rescatar a alguien. Si Eto estuviera prisionera en Cochlear, Coma agotaría todos los medios a su alcance para liberarla. Si para ello tuviera que mancharse las manos de sangre, sin duda lo haría. No era un hombre que se dejara convencer por la mera lógica. Itokawa había pasado por alto ese hecho hasta ahora. Bajó la mirada hacia Eto. Ella echó la cabeza hacia atrás, encontrándose con su mirada. Escucha, Eto. Prométeme una cosa. ¿Qué es? En la batalla que está a punto de comenzar, no maten a nadie. A mí también me gustaría, pero ¿acaso los que secuestraron a papá no vendrán a por mí con todo lo que tienen en cuanto empiece un motín? Como ya dije, si alguien necesita que le corten la garganta, yo seré quien lo haga. Ni se te ocurra cruzar esa línea. Tienes que volver, ¿no? Volver a tu vida con Coma. Exclamación de cierre. Eto estaba realmente atónita. Jamás esperó oír tales palabras de Itokawa, el hombre que había negado la posibilidad de una relación entre humanos y ghouls y que tanto se había esforzado por separarlos. No te hagas una idea equivocada. Sigo pensando que vuestra relación es peligrosa. Mi creencia de que esto acabará en tragedia no ha cambiado. Entonces, ¿por qué? Porque después de todo lo que pasó hoy, me di cuenta de que intentar persuadirlos u obligarlos es una tarea inútil. El cariño que ustedes dos sienten el uno por el otro es innegablemente real. Si intento romperlo por la fuerza, solo se resistirán con todas sus fuerzas. Justo como ahora. El Itokawa de hace unos días jamás habría contemplado tal idea. Pero el vínculo que había presenciado a lo largo de los años, y la disposición de Eto a arriesgar su vida por Coma, lo habían obligado a reconsiderarlo. Pero en este mundo no existen los finales de cuento de hadas donde todos viven felices para siempre. Un día, algo sucederá que destrozará su relación. Cuando llegue ese día, quiero estar presente. Como la única persona que conoce la verdad sobre ustedes dos, cumpliré con mi responsabilidad. Ese es el límite que estoy dispuesto a trazar. No cederé más allá de eso. Itokawa hablaba con rodeos, pero Eto comprendió el trasfondo. Algo que destrozaría su relación. Se refería al momento en que Eto podría perder el control de sus instintos de ghoul. Sin importar la causa, si Eto perdía el control, alguien moriría o quedaría mutilado, ya fuera un desconocido, un conocido o el mismísimo Koma Takaki. Itokawa declaraba que, si llegaba ese día, él sería quien la decapitaría personalmente. Incluso al oír esa voz fría y penetrante, una voz desprovista de toda mentira, Eto no se puso tensa. En cambio, miró a Itokawa con la mirada más confiada que jamás le había dedicado. No lo quería de otra manera. Un medio para detenerla si alguna vez se descontrolaba. Eso era algo que Eto también deseaba. Especialmente ahora, tras haberse percatado del elemento peligroso que latía en su interior. Bueno, entonces, pongámonos en marcha. Itokawa se echó el maletín de acero al hombro y Eto asintió. Fue entonces, era Shio, la chica a la que habían salvado. Se acercó a ellos con cautela. Itokawa hizo un gesto de desdén con la mano. Vete a casa. Y no vuelvas a merodear por lugares como este. Pero, Shio vaciló, con las manos entrelazadas cerca del pecho, como si tuviera algo más que decir. Al principio, pensaron que estaba preocupada porque entraran al edificio. Pero pronto se dieron cuenta de que no era eso. Entre sus manos entrelazadas, se podía ver un tenue brillo metálico. Aún sostenía la pistola que había traído para vengarse. No podía soltarla.
La expresión de Itokawa se endureció en el momento en que se dio cuenta. Oye, tú. Espera. Déjame hablar con ella. Eto intervino, intuyendo que el temperamento de Itokawa solo complicaría las cosas. Se acercó a Shio con delicadeza, mirándola a los ojos con dulzura. Los demonios mataron a tu madre, ¿verdad? A Shio se le llenaron los ojos de lágrimas. Era natural. No solo había perdido a su madre, sino que la había visto en un estado tan espantoso. Era un trauma que la atormentaría de por vida. La única razón por la que se aferraba a la venganza, engañada por un desconocido, era porque era lo único que le quedaba. ¿Quieres vengarte? Eto asintió profundamente. Continuó, con expresión solemne. Lo entiendo. Te dejaré que te vengues. Oye. ¿Qué demonios estás diciendo? La voz de Itokawa se alzó con incredulidad. Esto no era un juego de rol. ¿Acaso estaba sugiriendo que llevaran a un mocoso indefenso a la incursión? Itokawa intentó protestar, pero Eto levantó una mano para detenerlo. Le pedía que confiara en ella y esperara un momento más. Descarga toda tu rabia y resentimiento hacia la persona que mató a tu madre en esa pistola. Interrogación de cierre. ¿Y entonces, me darás esa pistola? Dispararé contra el asesino por ti. Te prometo que le transmitiré tu ira y tu resentimiento. Eto ahuecó las manos y se las tendió a Shio. Quizás fue la calma, la dulzura de su voz, o la calidez de sus ojos. Shio vaciló, y luego, con cuidado, colocó la pistola en las manos de Eto. Eto la sujetó con firmeza. Gracias. ¿Puedo pedirle un favor más? ¿Qué es? Vuelvan a casa y oren por nuestro regreso sano y salvo. Si oran con suficiente fervor, nos darán la fuerza que necesitamos. Al oír las palabras de Eto, Shio asintió con la seriedad de quien recibe una misión vital. Luego se dio la vuelta y echó a correr directamente a casa, tal como le habían indicado. Una vez que Shio desapareció por completo de la vista, Eto se volvió hacia Itokawa y le tendió la pistola. Aquí tienes la pistola. Ya que le hice una promesa a Shio, asegúrate de pegarle un tiro en la cabeza a uno de ellos si tienes la oportunidad. Itokawa tomó el arma con una expresión aturdida, incapaz de ocultar su admiración. Serás una gran madre cuando seas mayor. Es una técnica que aprendí de papá. La usa conmigo todo el tiempo. Eto infló el pecho con orgullo. Luego, impulsada por una repentina curiosidad, ladeó la cabeza. Por cierto, ¿cómo se hacen los bebés? Muy bien. Vamos a salvar a Koma. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Tras enfrentarse a la pregunta más difícil que un niño puede responder, Itokawa cambió rápidamente de tema y evadió la respuesta. Eto lo observó marcharse, con expresión confusa, antes de llamarlo por la espalda mientras se alejaba. Señor Itokawa. Espere. ¿Eh? ¿Y ahora qué? El dedo de Eto señaló hacia los dos cadáveres abandonados en la esquina. Llevémonos las cabezas de estos monstruos con nosotros. Será efectivo como provocación. ¿Eres niño o adulto? Decídete, en serio. Ni siquiera un adulto tendría normalmente un pensamiento así. En verdad, era una niña a la que nunca llegó a comprender del todo. Y así, el tiempo siguió su curso.